Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya lunes 30 de marzo del 2026, pues ya estamos terminando el tercer mes de este año que se nos está yendo como agua y que bueno, pues tenemos muchísimos temas sobre la mesa. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y como siempre, pues muy agradecida de que nos permita estar esta hora con ustedes, pues colocando los temas trascendentes para la democracia en México, pero también para los derechos humanos de las mujeres. Uno sin otro no funciona. Así que gracias por estar. 5535-0847-61, el número de contacto aquí en cabina para que pues nos haga llegar sus comentarios, sus opiniones, siempre son bienvenidos. Y recuerde también nuestras redes sociales en X, en Facebook, en Instagram, nos va a poder identificar como CIMAC Noticias y a través de dos hashtags, CIMAC Radio y Periodismo Feminista, es que ustedes va a poder contactarse con nosotras. Gracias, gracias, como siempre, a las radios que se suman precisamente a esta apuesta de colocar la voz y la reflexión de las mujeres en los medios de comunicación y especialmente en la radio. Así que gracias a En esa radio, en el 97.3 de FM, quien todos los jueves a las 11 de la mañana retransmite precisamente la emisión de este programa y en estos momentos está transmitiendo de manera simultánea Radio Monarca 106.7 de FM. Esta radio está ubicada en el municipio de Contepec, en el estado de Michoacán de Ocampo. Y también saludos a Radio Joco en el 106.9 de FM, la radio que está en Jocotitlán, Estado de México. Gracias por estar. Y bueno, la semana pasada nos presentaron una nueva ley, Angélica de la Peña, una ley más diría yo, pero tú cómo la ves, ¿cuál es tu reflexión esta mañana de lunes? Buenos días, queridas compañeras. Bueno, pues escuchamos nuevamente después de, ¿qué será? 3, 4 años, creo que en el 22, al entonces ministro Saldívar que mencionaba un tema parecido al de hoy. Enunciaba una ley para la tipificación del feminicidio y presentó esa iniciativa. Vamos a ver ahora cuando tengamos la iniciativa en forma, si es la misma o tiene cambios. Entonces tenía críticas muy importantes, entonces vamos a ver qué pasa ahora. La pregunta que haces, querida Lucía, ¿es necesaria una ley en esta materia en el país? No es una discusión nueva, es una discusión en que estas que estamos aquí en esta mesa tenemos muchos años dándola, y hay un debate respecto de si es necesario que haya una definición del tipo penal que pueda ser el mismo en todo el país. Me parece que en ese sentido también hemos dicho que es necesario que el tipo penal de feminicidio pues tengan las mismas características en todo el país, es decir, a nivel federal y en las 32 entidades. No todas las entidades tienen en su código penal la tipificación del feminicidio y en donde existe hay distintas variantes de redacción. Por lo tanto, pareciera plausible que tengamos una sola definición. Eso indica que es necesaria una reforma al artículo 73 de la Constitución para que el Congreso de la Unión tenga facultades para legislar en la materia, es decir, hacer una sola ley nacional o ley general. Yo tengo mis dudas. Habrá que ver cómo se establece en la reforma la redacción, pero me parece que debemos tomar en consideración que más del 97% de delitos inscritos en asesinatos violentos contra mujeres, que es la característica del feminicidio, pues estamos frente a un tipo penal que se está inscribiendo, por desgracia, en las entidades federativas, no a nivel federal. Entonces, yo creo que en ese sentido ahí tenemos un asunto que tendremos que resolver. Ahora, los agravantes, hablan de que va a tener 21 agravantes, habla de que va a tener también el delito va a inscribirse desde el principio cuando hay un asesinato violento de mujer como feminicidio, y si no lo es,
bueno, pues entonces se recompone. Eso al revés de lo que estaba inscrito el delito, es decir, primero se investiga y luego se ve si tiene las características para feminicidio. Me parece que sí, ahí hay una discusión. Y castigar al feminicida para que no sea acreedor a herencias, para que pierda la patria potestad de sus hijas, de sus hijos, pues me parece que en ese caso ya hay códigos que lo establecen. Yo creo, y eso es lo que escribo hoy en mi artículo de cada semana, me parece que nosotros estamos dándole vuelta, o sea, el país, quienes están dirigiendo el país, están dándole vuelta a el problema fundamental que es no hay justicia para las mujeres en el país. Me parece que esa es la clave que tendremos que estar discutiendo. Ciertamente, como tú mencionabas, una ley más, bueno, pues tenemos muchas leyes, pero me parece que si las leyes no se aplican, pues entonces siempre vas a estar discutiendo qué tienes que hacer para que se apliquen. Y tienes el ejemplo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que entre una reforma, luego otra, no hay legislatura, que no, es más, no hay año legislativo en que no se inscriba una reforma más, una adición más a esa ley. Pero siguen sin funcionar los modelos de prevención, los modelos de sanción, los modelos de erradicación. Es decir, no hay un Banco Nacional de Datos, no hay una estrategia para detener la violencia contra las mujeres y los datos nos vuelven a decir, a partir de las encuestas de INEGI, que sigue habiendo 2 de cada 3 mujeres que sufren algún tipo de violencia entre una franja de edad. Deja a otras franjas de edad muy importantes que deberíamos estar discutiendo también. Es decir, necesitamos que haya una justicia pronta, expedita, sí, pero sobre todo necesitamos políticas públicas que prevengan la violencia, porque si es una definición clarísima que está contenida en las leyes de que se trata de que este tipo de comportamientos forman parte de una estructura social que determina comportamientos culturales, entonces hay que entrar al problema de raíz. Y el problema de raíz es el machismo. El problema es el predominio de un sexo sobre el otro. El problema es que las mujeres no son sujetas plenas de derechos. El problema es que no se educa a las niñas y a los niños como pares. El problema es que sigue prevaleciendo una actitud misógina, visible e invisible, incluso desde las instituciones, y hasta ahora han sido deficientes en el establecimiento, sobre todo las del ámbito administrativo, en los 3 órdenes de gobierno, para atender las causas y prevenir para que estas causas se deconstruyan y podamos garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres de todas las edades, desde que nacen hasta que mueren. Angélica, sin duda, eso es lo que buscamos, ¿no? En general, justicia, que se vaya a los temas estructurales, sin lugar a dudas. Pero a ver, y ahí quiero compartir con Marta, contigo, con Imelda, la reflexión. En 2019 se dijo que se había terminado de homologar el tipo de delito penal en todo el país del tema de feminicidio. Tenemos la Ley General de Acceso, tenemos la sentencia Del de, campo algodonero. de Campo Algodonero, pero tenemos la sentencia de la Suprema Corte de De Justicia María. de Buendía. Es decir, tenemos un marco Sí. legislativo tanto nacional como órdenes internacionales que van en ese camino, Marta, es decir, en acceso a la justicia, en la no repetición, en la reparación integral del daño, incluso en el tema de atención a orfandad por feminicidio en diciembre a propósito del caso que llevó Norma Andrade, ¿no? En fin, eh, por eso yo digo, una ley más. Eh, 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 ¿Tú cómo miras, Marta? No sé si esto nos complica realmente o nos ayuda al tema. Y qué gusto saludar a las queridas compañeras Angélica, Lucía, Imelda y a las audiencias que hoy nos acompañan. Coincido plenamente contigo, Lucía, con este cuestionamiento, porque yo creo que el gran problema que tenemos con el asunto de las violencias a las mujeres es que no es un problema de leyes, ¿no? O sea, como tú bien haces un recuento de lo que ha sucedido
con la ley, pues ha llevado muchos años, ¿no? Incluso el tipo penal llegó después de la ley general, que fue muy importante para generar toda la conceptualización que además hizo Marcela Lagarde, que me parece fundamental, ¿no? Que además se da justamente en nuestro país y después es replicada en una buena parte de los países de la región. Después se llevó esto a un tipo penal y la discusión también para llevarlo al Código Penal en el 2012, en el Código Penal Federal, fue muy importante. Participaron organizaciones, víctimas, se retomaron sentencias, veníamos del marco de derechos humanos, en fin, fue un tipo penal muy consensuado, ¿no? El del Código Penal Federal. Y ahí se inició una larga camino para que los estados los incorporaran a sus códigos estatales, porque además recordemos que nuestro sistema de justicia pues es muy complicado porque implica ir código por código estatal, ¿no? Y efectivamente en 2019 se concluyeron los 32 códigos penales más el federal. Y déjame decirte, por ejemplo, que uno de los últimos estados fue justamente Chihuahua, ¿no? Donde todo este periplo comenzó. Y además seguramente se acordarán, estábamos como legisladoras con Lorena Villavicencio, que Gertz Manero, que era fiscal, incluso intentó desaparecerlo, ¿no? El tipo penal de feminicidio, porque decía que era muy complicado, que no lo entendía, ¿no? Que era muy difícil acreditar. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Yo creo que uno no es un problema de leyes, es un tema en el cual realmente tiene que ver con cómo las autoridades que tienen que atender este tema de la violencia feminicida contra las mujeres no están actuando. Y el segundo tema, me parece que lo que sucede con esta ley, como lo marca, o como digo, efectivamente no conocemos todavía la iniciativa, pero lo que presentaron en la presidencia, en la mañanera, pues básicamente lo presentan como un tema técnico, cuando el tema del feminicidio, y me parece que esa es la parte fundamental que hizo Marcela Lagarde con la Ley General de Acceso es hablar del feminicidio como un tema estructural. Es decir, el feminicidio no es el acto en sí de la violencia que mata, que asesina en ese momento a las mujeres, sino son todos los hechos que permiten que se dé la violencia feminicida. Y me parece que eso es un cambio, ¿no? De concepto, de conceptualizar el problema y el fenómeno del feminicidio, y por eso es que además para prevenir y atender el problema se requiere de muchas instancias, entre ellas las fiscalías, pero ver qué está haciendo educación, salud, justicia, mujeres, etcétera, porque es un tema estructural, no es un tema ahí meramente técnico de quítale o ponle características y investígalo. Sin duda, me parece que nos hemos pasado años y años tratando de sensibilizar, capacitar y formar a gente de las fiscalías, pero pues los hechos, o sea, lo que nos demuestra la evidencia es que no ha pasado que realmente cambiar esta cultura misógina y machista que se da en esos espacios de procuración de justicia, o que así se llaman, pero que no sirven para procurar justicia. Y ahorita con esto me parece que lo presentan pues como un tema técnico que a ver si lo entienden pues los que operan en estos espacios de justicia. Eh, y algo que esto que tú señalas me parece muy importante, mi estimada Marta, el tema de no entender que no es un problema técnico, sino que es un tema estructural, ya lo decía Angélica, ¿verdad? También, pero es como si se fuera una varita mágica, ¿no? Es decir, ya hicimos la ley, ya lo vamos a resolver, y lo que decía la presidenta, y regresaron del corte, Imelda, tu reflexión va a ser muy importante. Decía la presidenta, no creo que nadie se oponga a que esta ley, una ley que reconozca desde el primer momento una muerte violenta contra las mujeres sea investigada como feminicidio, ¿no? Como si fuera algo novedoso. Y yo digo, bueno, hace 11 años que la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que esto fuera así. Y hoy no lo están dando como si por primera vez se colocara en el escenario público, y creo que ahí se tarda mucho para avanzar y tener otro tipo de respuestas que necesitamos las mujeres, porque, como diríamos, las que están poniendo las vidas son de este lado. Y creo que ahí es donde nos quedan a deber. Gracias, Antonia Luján. Gracias, Susana Gil. Buenos días también para ustedes dos. Imelda, algo que decían, sobre todo las madres que han estado acompañando el proceso
de búsqueda de justicia para sus hijas, que entrevisté entre ellas a doña Irinea Buendía, Norma Andrade y Antonieta Muciño, es nunca nos consultaron. A nosotras nunca nos preguntaron qué opinábamos. Y yo supongo, pero no lo sé, mi querida Imelda, que organizaciones como la que tú encabezas, que lleva mucho tiempo ya, pues eso, buscando justicia para las mujeres, no sé si también las consultaron. Creo que ahí seguimos teniendo un hueco en términos de la construcción de este tipo de normas y te preguntaría lo mismo, una ley más. Tú dirás cómo la valoras, mi querida Imelda. Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues bueno, saludándolas por supuesto y a quienes nos siguen y nos comparten. Saludos a Marta y Angélica y a todas ustedes. Yo quiero, Lucía, comentar a lo mejor dos aspectos, irme al tratando de contestar tu pregunta sobre cómo se dio, o sea, si se dio o no algún tipo de consulta. Yo quisiera justamente, digamos, integrar y sumar mi aportación a la conversación desde dos ámbitos, un ámbito técnico y un ámbito político. Y desde el punto de vista técnico, quiero señalar que quienes efectivamente hacemos un análisis de los documentos, leyes y lo que nos proponen y presentan, pues siempre tenemos que, importante, acudir a cuáles son los estándares, ¿no? Respecto de estándares internacionales de derechos humanos, porque nuestro marco finalmente para abordar estos temas. Y desde ahí voy a hacer nada más algunos señalamientos puntuales para información. Existe, Lucía, desde estos estándares de los que hablo, existe una ley modelo, ¿no? Una ley interamericana modelo para, digamos, abordar el feminicidio. Y desde ahí esta ley fue creada en el 2018 por digamos, la Comisión Interamericana de las Mujeres, el Mecanismo de Seguimiento a Belén do Pará, MECSEBE, desde el 2018. Posteriormente se creó la guía para la implementación de esta ley modelo, ¿no? Entonces, para podernos entender. ¿Qué significa esto? Pues bueno, una ley modelo de la que yo estoy haciendo referencia es normativa y la guía, digamos, que se crea por un equipo interesante, importante, también no solo de la Organización de los Estados Americanos, sino también de ONU, de Naciones Unidas, digamos, procura buscar instrumentos o elementos operativos de esta primera ley modelo. Ese es nuestro marco de referencia. Si este es nuestro marco de referencia, revisaba yo lo que nos presentaron o entregaron o compartimos sobre esta propuesta de ley, digamos, de feminicidio para prevenir, atender, sancionar lo que fuera feminicidio. Y entonces yo hice un cotejo, por eso estoy haciendo esta primera intervención, Lucía, hice un cotejo de esto que nos presentan con si se parece a la ley modelo o si se parece a la guía, ¿no? Para poder ver, digamos, desde qué enfoque parte esta nueva idea. Y lo que encuentro es que hay diferencias de fondo y hay algunas semejanzas, sobre todo más diferencias. Y porque además este es un tema que a mí me parece importante poderlo discutir, incluso conversaba con alguna colega el fin de semana, discutirlo en otra mesa con mayor profundidad, pero me parece importantísimo solamente señalar que hay diferencias importantísimas con estos estándares. Por ejemplo, en el tema de prevención, ¿no? La ley modelo plantea un cambio cultural y esta ley que nos presentan es una acción institucional. En el tema, por ejemplo, del enfoque, digamos, de responsabilidad, la ley modelo y lo que plantea incluso el marco de la Ley General de Acceso, plantearle la responsabilidad del Estado, Lucía, ¿sí? Digamos, en las omisiones de prevención, de ascensión y demás. Y esto que nos presentan a nosotras no reconoce ningún tipo de responsabilidad del Estado, ¿no? Sino solamente acciones de coordinación. Pero además la ley modelo plantea, la ley modelo es, entiéndase, es una ley modelo interamericana de la cual se pueden basar las leyes o propuestas en los países para tomar esos estándares. Es lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que se queda muy corta lo que nos están presentando de esta ley modelo e inclusive de la guía operativa.
Y segundo, el último comentario que quiero comentar es que, pero además hay un tema político que no solo se queda corta, sino que además no ha sido consultada, como ya lo expresaban, digamos, en las redes sociales, varias colegas, compañeras del observatorio y otros espacios, y que no ha sido conversada con ninguna de nosotras y de las organizaciones ni de las defensoras, y me parece que este es un problema gravísimo, Lucía. Y, y yo vuelvo al tema, es decir, qué tan práctico, mi querida Angélica, déjame ponerlo de esta manera, eh, va a resolver esta ley? Porque esta ley tiene, bueno, reforma el constitucional que tiene que ser aprobado, luego tiene que ser aprobada la ley general y luego se tiene que ir a las entidades federativas para que se vayan creando, y corrígeme si estoy equivocada, las leyes estatales. Y eso lleva un proceso y nada garantiza que en ello pueda haber modificaciones en, como lo vimos con la Ley General de Acceso, como hemos visto con la Ley de Víctimas, que de repente hacen adecuaciones en las entidades federativas y entonces ya tienes pues 32 leyes en términos de los cambios y los ajustes que hacen en cada entidad. Bueno, ese es un tema complejo que tiene que ver con el proceso legislativo, pero mira, si hay una reforma constitucional, debe ser muy específica para dotar al Congreso de la Unión, hace una ley nacional. Me parece que eso es muy explícito. El mandato al Congreso de la Unión para que legislen esa materia, que es una materia que se va a ir hacia los estados. La ley que derivaría de esa reforma constitucional está solamente en el ámbito de la Cámara de Diputados y del Senado, no baja hacia los estados. Es decir, los estados recibirían una ley nacional o una ley general, no sé cómo le vayan a llamar, para que la implementen en sus entidades. Hay que ver cómo van a resolver el problema de la coordinación y la corresponsabilidad, porque, insisto, estás hablando de un delito que está conferido en el ámbito local, no federal. A ver, ¿cuándo sería federal? Bueno, pues cuando se perpetre en un consulado, cuando se perpetre en un barco, cuando se perpetre con delitos que estén inscritos en la delincuencia urbanizada. Pero todos los demás feminicidios están inscritos en el ámbito local, es decir, las relaciones personales, qué sé yo. A ver, me parece que quiero rescatar lo que acaba de decir Imelda. Hay un problema de fondo que siempre hemos señalado, que no tuvo, como bien lo dice Marta, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fue esa ley resultado de consultas, de un estudio desde la Comisión de Feminicidio que presidió Marcela Lagarde, donde en cada uno de los estados diferentes especialistas y expertas y feministas y víctimas también discutieron la necesidad de que hubiera una ley con esas características. Remontamos en ese entonces, debemos recordar, este concepto de la violencia contra las mujeres y vindicamos el derecho humano a acceder a una vida libre de violencia. Me parece que esa parte es medular. De manera que no es posible ahora, querida Lucía, a tu pregunta, no haya una discusión nacional con las mujeres que han estado trabajando, las que tienen toda la expertise, las que llevan los casos de feminicidio en los estados, las defensoras y las víctimas que están en asociaciones que saben perfectamente bien cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado para acceder a la justicia. Pero la justicia desde la Procuración de Justicia, desde la investigación del Ministerio Público, es más, desde la policía en la cadena de custodia. Es decir, estás frente a un problema muy complejo, pero no se puede entender, y ahí también rescato la opinión de Marta, si no entras al asunto de manera medular respecto de la necesidad de la prevención. Nosotras hemos dicho claramente, aún no solamente repitiendo todo lo que los tratados internacionales y los estudios a nivel interamericano que se han hecho, etcétera, la Belén do Pará, etcétera. A ver, el problema de fondo es que la violencia contra las mujeres y su expresión cruenta, que es el feminicidio, es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Me parece Angélica, que esta perdón. parte es fundamental. Violación a los derechos humanos de las mujeres, Lucía. Sí, a ver, quiero aclarar y lo pregunto para las tres. Es decir, la ley
que emane de la Corte del Congreso no va a poder ser modificada, solamente va a ser, digamos, operada por las entidades federativas. Sí, claro, porque tú estás dotándole al Congreso de la Unión la facultad para legislar en la materia. No estás mandando un tipo de ley para que los estados la discutan. A ver, el proceso legislativo, como lo planteó la consejera jurídica, es: vamos a hacer una ley nacional y en ese sentido una sola ley, y para que eso pueda ser posible tienen que reformar la Constitución. Es decir, o dotarle de esa facultad al Congreso, porque no la tiene. Hasta no ahora no lo tiene, tiene en materia no. de violencia contra las mujeres. Antes de que nos vayamos al corte, Angélica, Marta. Sí, no va, mira, el otro gran problema me parece es que pueden hacer muchas leyes, pero lo que hemos visto con el paso de los años es que los presupuestos para prevenir, atender y sancionar las violencias contra las Volvemos. mujeres han venido desapareciendo. Entonces, una ley de esta naturaleza como tal, una ley donde vienen pues un montón de implicaciones en materia de política pública, requerirían tener recursos claramente destinados a cada una de esas dependencias que se estén involucrando y particularmente las fiscalías. Sabemos que el gran problema con el que siempre se combate desde las fiscalías es que ni recursos tienen para entender y atender el tema que les corresponde de investigar los feminicidios con esta perspectiva de género y simple y sencillamente no sucede. Entonces, vuelvo a lo mismo, el problema no es un tema de leyes, sino realmente de ponerse a hacer la chamba que les toca. Y me parece que tenemos muchos años dándole vuelta al mismo asunto y ahora pretenden que con esto se diga que se está realmente haciendo algo contra las violencias de las mujeres y pues definitivamente no se va a seguir alargando el tema más allá de que vaya a suceder esta discusión o no en los congresos locales, simple y sencillamente van a seguir alargando el asunto sin que haya realmente la atención a la impunidad, que es o sea, lo que cruza el problema de los feminicidios siempre ha sido básicamente dos: la impunidad y el tema de las fiscalías. Y ninguno de esos dos temas están atendidos en esta ley que presenta la presidenta. Y que es un tema estructural en nuestro país. Digo, 98% de impunidad en los delitos en general te habla de que algo no funciona en una institución que ha sido prácticamente intocada, ¿verdad? Antes de entrar al segundo tema, Marta, si me das 2 segundos, porque sí me gustaría, Imelda, tratar de aterrizar un tema, porque en la práctica, en la vida cotidiana, las abogadas, las madres que están buscando justicia, yo no sé si con esta ley resuelvan el tema de el acceso real a la justicia y la reparación integral del daño. Es decir, hay 3 elementos en esa ley que nos presentaron, ¿no? La prevención, que tú ya lo abordaste y no me quiero abonar, no quiero entrar más. El otro tema tiene que ver con la impunidad, que de alguna manera, bueno, ya tanto Marta como Angélica lo hacen, pero en lo concreto, en la práctica cotidiana de litigar, de ir a las madres, y el otro que tiene que ver con la protección realmente, la reparación integral, porque ese es todo un tema. Yo te pediría, por la experiencia que tú tienes, si esta ley realmente abona a ello, mi querida Imelda. Digo, más allá de esta ley modelo que sin duda ya lo has hecho en lo cotidiano, ¿tú qué ves? Sí, yo lo que creo es que lo que terminan haciendo es que nos remiten a la ley de víctimas, Lucía querida. Entonces, en realidad, no hay más propuesta. Sí, me parece a mí, finalmente, que justo para abordar el tema de las reparaciones, y que además hay bastante trabajado en el aspecto, incluso hay países, Lucía, que tienen, estoy recordando algunos, que tienen ya, digamos, propuestas de reparaciones de leyes generales de reparaciones de daño, y esta propuesta que nos están haciendo no lo tiene. Entonces, eso es lo que te diría. Por eso considero que se queda muy corta. Me parece que, sin embargo, yo diría que la propuesta que nos hacen o que hacen debe de generar lo que ya estamos haciendo en este programa, que es justamente debatir. Sin embargo, me parece a mí que el gobierno de la República, sobre todo la Secretaría de las Mujeres, me da la impresión de que tiene miedo de debatir de las propuestas que hace
digamos, y que tiene miedo de debatirlas con el movimiento feminista, Lucía, con las defensoras, con las madres. No sé por qué, ¿verdad? Pero esa es mi apreciación y que me parece que, sin embargo, ya desde las organizaciones se le ha lanzado la propuesta y el planteamiento de que se debata justamente y que la posibilidad de esta propuesta de ley que nos hacen, pues que sea el marco para empezar a debatir lo que hasta la fecha no se ha querido hacer, Lucía. Por eso yo hablaba de que Ujú. más allá de que esta ley, pues, tiene para mí algunas inconsistencias desde el punto de vista técnico, que obviamente en una mesa podría argumentar, pero me parece que el tema principal es político, ¿no? Es Y finalmente político. tampoco, perdón que te interrumpa, Imelda, pero finalmente tampoco está dando herramientas para que en la práctica logremos cambiar cosas, Es ¿no? Que creo correcto. que ese es el asunto. Correcto, podríamos coincidir en algunos puntos, sin embargo, me parece que se queda muy corta y que se requiere una conversación de la Secretaría de las Mujeres finalmente con todo el Y la movimiento. fiscalía, yo, Así es, y querida. yo agregaría la fiscalía. Y más allá de si tienen miedo o no, porque a este tema se suma otro más que tiene que ver con estas heridas, yo diría, estas heridas estructurales que tenemos en el país y que tiene que ver con las personas desaparecidas. Eh, Más allá de los números, mi querida Marta, si son muchos, si son pocos, lo cierto es que tampoco hay una respuesta clara de cómo resolver este terrible, terrible tema de desaparición en nuestro país, Marta. Y se suma uno con otro, porque tampoco discuten con las mamás buscadoras. Digo, no sé si tengan también miedo en la comisión de búsqueda, pero lo cierto es que no les interesa dialogar con quienes están enfrentando el problema de manera cotidiana, Marta. Es terrible lo que sucede con el tema de las personas desaparecidas en México, porque incluso cuando yo oigo digamos, lo que dicen en la conferencia desde la presidencia, sí, o sea, casi dan a entender, ¿no? Que las personas desaparecen, ¿no? O sea, como si fuera Por un arte de tema magia. por arte de magia, ¿no? Y no asumen la responsabilidad que el Estado tiene. O sea, sin duda no podemos dejar de reconocer, y creo que obviamente el gobierno no reconoce, que hay un problema de violencia generalizada en el país, que hay un tema de delincuencia organizada, ¿no? Y que al final de cuentas, eso es lo que ha venido influyendo en el tema de las personas desaparecidas, pero incluso en el tema justo de la delincuencia organizada, de la violencia que se vive en el país, de la gran cantidad incluso de personas que se han tenido que desplazar por estas violencias que se viven en el territorio, ¿no? Hay una responsabilidad claramente del Estado, y cuando me refiero al Estado, no solamente, por supuesto, me refiero al gobierno federal, sino al gobierno y a todas sus instituciones en todos los niveles de gobierno, que hay una responsabilidad en que este tema no se resuelva. Y me parece que lo que es peor es que además de que se busca minimizar y decir, pues es que no tenemos nada que ver, las personas desaparecen, casi es un asunto de privados. Además se busca permanentemente minimizar los datos, decir que no es ahí y seguir dejando en la vulnerabilidad total a las madres buscadoras, porque fundamentalmente las que se dedican a buscar a sus hijos e hijas desaparecidas son las madres, sin herramientas, frente a riesgos tremendos. Hemos visto muchos casos de madres buscadoras asesinadas. El último de Gómez Tagle fue tremendo. En fin, está sucediendo el tema y entonces a lo que nos enfrentamos ahorita es una narrativa desde la conferencia mañanera en la que efectivamente no hay ni ha habido intención desde el gobierno anterior y de reunirse con las madres buscadoras. Presentan un nuevo, pues digamos, registro nacional de personas desaparecidas, y aunque no se atrevieron a tanto a desaparecerlas, ¿no? Del registro, lo que hacen es presentar una información en la cual disminuyen considerablemente los casos de personas desaparecidas, básicamente a los que tienen más datos, y presentan datos, que es la gran mayoría,
diciendo, pero de todos los demás no tenemos ningún tipo de información de ellos, hay datos inconclusos y casi dan por hecho que por lo tanto no son personas desaparecidas, ¿no? Y eso me parece que al final de cuentas, pues es esta depuración que ya se anunciaba desde el gobierno de López Obrador y que te digo, no se atrevieron a tanto como desaparecer esos números, pero sí están minimizándolo en el sentido de decir solamente estos son los que tenemos datos confiables de que si hay denuncias de que están las personas desaparecidas, de todos los demás no tenemos datos. Y me parece que es tremenda esta narrativa de ponernos a pelear sobre los números, porque pues al final de cuentas se trata de vidas de personas y de no solamente de las personas que están desaparecidas, sino de familias deshechas a partir de esta tragedia que implica que una persona esté desaparecida y que no sepas qué va a pasar o qué pasó con ella y si vas a poderla encontrar aún con vida. Y que, Angélica, me parece, Marta, Imelda, es que cuando miro este proceso de la ley general o nacional o lo que vaya a terminar en materia de feminicidio y esta respuesta a las desapariciones que son un problema grave de derechos humanos, eh, y esta necesidad, yo diría, del gobierno federal de tratar de sacudir como parte de su responsabilidad la respuesta que tienen que dar a la ciudadanía, porque más allá de si yo tengo una persona desaparecida o no, lo que sí quiero saber es que no sea yo la próxima o que alguien cercano de mi familia no sea la próxima y tampoco encuentro dónde ni cómo el gobierno federal lo está asumiendo y los gobiernos en general. Escuchaba a la directora de Amnistía Internacional de México y ella decía, lo que no dicen es quién encuentra a las personas desaparecidas y no son los gobiernos, son las madres buscadoras las que están encontrando a las personas desaparecidas, entre otros temas, Angélica. Pues sí, mira, es una tristeza porque la ley en esta materia de desaparición forzada y cometida por particulares está inscrita en dos pilares fundamentales. Uno es el sistema de búsqueda. El sistema de búsqueda que está inscrito en la autoridad administrativa, particularmente desde gobernación. Y el caso que tiene que ver, la otra gran columna, tiene que ver con la investigación, es decir, eso a las fiscalías, a los ministerios públicos, pero ciertamente en México tenemos un grave problema estructural ya de violaciones graves a los derechos humanos, porque miren, hay que decirlo con toda puntualidad, y así lo establece la ley en esta materia, hay un concurso de delitos, es decir, la desaparición forzada existe, pero puede tener una correlación con trata de personas, puede tener una correlación con feminicidio, cuando desaparece una mujer y luego de repente la encuentran ya sepultada en algún lugar. Entonces sí estamos frente a un problema muy complejo del Estado. Igual que hablábamos hace rato del feminicidio, también este es un problema que está totalmente, la responsabilidad, no corresponsabilidad, la responsabilidad la tiene el Estado mexicano. Y las dos convenciones pues son muy puntuales y son la ley general sobre desaparición forzada, pues armoniza y además tiene una sanción muy importante la ley, que está inscrita en Parlamento Abierto. A mí me han preguntado, a ver, ¿cuál es tu opinión del Parlamento Abierto? A ver, yo tengo, igual que Marta, pues experiencia legislativa y la ley que es evidencia de un Parlamento Abierto real es la ley contra la desaparición forzada, porque la hicimos con las propias organizaciones, las personas que buscan en mesas de trabajo, con lápiz en la mano, artículo por artículo, no solamente con el gobierno, no solamente incluso con organizaciones internacionales como incluso la Cruz Roja, la Cruz Roja Internacional, etcétera, sino lo hicimos con las organizaciones, con el movimiento por nuestros desaparecidos. Ahí estaban sentados en la mesa meses inscribiendo artículo por artículo. De manera que fue un logro de las organizaciones establecer, querida Lucía, la definición del sistema de búsqueda, porque decimos, bueno, primero vamos a ir a buscarlos, a ver dónde están, en qué condiciones están, cuál fue su paradero, cuál fue su suerte. Y entonces me parece que la ley mexicana, que no tiene otras características más que las que se necesitaban en México,
pues tiene que cumplirse y toda la vida los gobiernos se la pasan maquillando las cifras en vez de atender la realidad. Y además un gran prejuicio, porque dicen, ¿en qué andaba ese muchacho que desapareció? ¿En qué andaba esa muchacha que desapareció? Perdónenme, el problema es tan complejo que pareciera que estamos en un país de guerra, y somos un país que no tiene guerra. Ni en Chile, ni en Brasil, ni en Argentina, que tuvieron dictaduras, la suma de las desapariciones forzadas de esos tres países que sufrieron dictaduras se empareja con los datos de personas desaparecidas en México. Es verdaderamente lamentable, Lucía. Absolutamente y doloroso, ya lo decía Marta, yo creo que ahí está el tema, ¿no? Porque es demasiado dolor en un país, ya sea por la violencia feminicida y por las desapariciones de seres humanos, porque no podemos acostumbrarnos a que esto ocurra en un país democrático, en un país sin guerra, en un país que diríamos, y hacia afuera, en ocasiones, ¿no? Lo miran como, va muy bien México. Y estos datos creo que nos dicen otra cosa. A veces cuesta trabajo no hacer comparaciones, pero en estos días en España ha habido 2 feminicidios en una semana y y la gente se movilizó en las dos ciudades. Los vecinos, las vecinas salieron a la calle, las autoridades tuvieron que rendirle cuentas a esa ciudadanía. Imelda, y acá parece que es un sentido contrario. Se hablan como entre las autoridades y ver cómo quedan mejor entre ellos y no de cara a la sociedad que pues ya sea exigen lo mismo, es decir, que las instituciones funcionen tanto búsqueda como en feminicidio, que logremos detener esto y vamos a veces como en un círculo vicioso de contar y tratar decía Angélica, de maquillar las cifras, ¿no? Bajo el feminicidio, las desapariciones ni son tantas y las otras, quién sabe dónde están. En fin, una narrativa muy peligrosa me parece. Y por supuesto, Lucía, que eso atiende a siempre en México, pues de apostar por la normalización, ¿no? Por eso es que puedes encontrarte lo que comentas de España, que efectivamente lo vimos, y lo que ocurre en México. Ahora, si me permites, Lucía, quiero regresar a esta parte de la que Marta señalaba también al principio, y para nuestras audiencias que no vieron, digamos, la presentación de estas cifras, entre comillas, actualizadas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, de decir con claridad de qué estamos hablando. Estamos hablando que ahora las autoridades o el gobierno plantea unas categorías para nombrar a las personas desaparecidas. Esas categorías son personas sin rastro, personas con actividad posterior y personas o en su caso registros con datos incompletos. Pero ¿por qué es importante, digamos, entenderlo de esta manera? Porque si ahora nos presentan que de estas 132.000 personas de esta actualización del registro, digamos, en estas categorías, si una categoría es actividad posterior, ¿qué significa que estas personas, que son miles de personas, han tenido actividad posterior? La pregunta es si estas personas están a salvo, Lucía, o no están a salvo, ¿no? Eso es lo relevante. Y si nos hablan de que una tercera parte de estas 132.000 son datos incompletos, ¿de qué estamos hablando, Marta, Angélica? Estamos hablando de la respuesta que el Estado tiene tan precaria e inclusive para hablar que continúan datos incompletos, ¿no? Imagínate lo grave, ¿no? Entonces, por eso me parece importante y además de estas que se mantienen activas, es decir, que no se sabe su paradero, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que hay una manera de ahora, como se nos presenta, distinta de categorizar, ¿no? Esta manera de organizar esas categorías de las desapariciones, dicen los colectivos de madres y también varias de las que hemos preguntado, que se trata de diluir y de minimizar la crisis de desapariciones.
que por eso es que se presentan estas categorías, Lucía. Y entonces el tema de fondo principalmente es, ¿verdad? Hacia las buscadoras, hacia las madres, que dicho sea de paso, no olvidemos, Angélica, Marta, que la mayoría de las personas que buscan son madres. O sea, son las Mm. mujeres las principales buscadoras, Angélica. Y reconocer también, aprovechar para reconocer mucho el trabajo que ustedes hicieron, particularmente tú, Angélica, porque de las mejores experiencias que yo he podido conocer en México a nivel de consulta para la construcción de leyes es la que ustedes y la que también tú encabezaste. Y me consta, porque compañeros de mío desde Juárez y madres de Juárez fueron a ese proceso que tú relataste para construir ese instrumento tan maravilloso que fue la ley de personas desaparecidas. Y me parece que esa experiencia sería importantísima que en algún momento la escribieras con mucho más detalle, creo. Y finalmente terminar mi comentario diciendo que estamos hablando de seguir administrando los datos o de que se trata de cómo el país y cómo desde las instituciones se quiere enfrentar esta crisis. Y me parece que la respuesta la estamos viendo en la categoría de estas formas en que se nos presentan, pero sin definir y decir en dónde están las personas desaparecidas, ¿no, Lucía? Entonces, Y se trata de eso, de que han desaparecido los datos, los números, porque se nos presentan de una manera para minimizar el problema. son como doble o triplemente desaparecidas, pero me pregunto o pienso, ¿por qué gastar tanto tiempo en tratar de negar algo que es a la luz pública, algo, digamos, innegable? La crisis de derechos humanos está en México y parte de ella, sí los feminicidios y sí también las desapariciones, mi querida Marta, y cerramos contigo, Angélica. Sí, pues yo en este punto quisiera como poner tres cosas que son lo que me parece más relevante con respecto al registro, o sea, más allá de la, pues de la gravedad que significa el tema de las personas desaparecidas en nuestro país, del dolor, ¿no? Tan tremendo, o sea, yo ni siquiera me lo podría imaginar, ¿no? Estar en sus zapatos es tremendo, pero como centrándome en esta idea del registro que presentaron recientemente en la conferencia de la presidenta, lo primero es que, no, o sea, mover personas, esto que decía Imelda, ¿no? De las categorías que hicieron, mover personas de una categoría a otra no significa que hayan sido encontradas. Es decir, están buscando minimizar los números, poniendo estas categorías para decir, estas son las que están formalmente desaparecidas, estas son las que no tenemos datos completos, y ¿no? Pero eso no implica que realmente la estén encontrando, ¿no? Y ese es creo que el gran tema ahí con este registro. Luego, la falta de transparencia metodológica es fundamental. O sea, si no hay una claridad total sobre qué criterios están usando para la depuración, recordemos además este tema de cómo, pues, personas del bienestar, ¿no? De la Secretaría de Bienestar, que son servidores de la nación, fueron a recorrer según las casas, y realmente si ellos tenían alguna metodología de verificación, si, y obviamente nos queda que no han participado las familias, ¿no? Y entonces, sin una metodología pública y verificable, cualquier ajuste que presenten, por supuesto que va a generar desconfianza. Y en ese mismo sentido, en mi último comentario al respecto, es que por obvias razones las familias no confían en este registro, porque los colectivos han denunciado permanentemente el subregistro, las omisiones, por la falta de actualización con una metodología, y el problema puede ser doble. Antes faltaban personas y ahora podrían sobrar, y lo pongo entre comillas, por el ajuste. El registro no ha sido confiable ni para sumar nombres a la lista, ni en el registro, pues, ni tampoco para depurarlos y restarlos. Y entonces termina siendo un registro en el que no confía nadie porque no sirve ni para una ni para otra cosa, y que lo que sí nos queda claro es una manera de buscar evadir la responsabilidad que el Estado tiene en la desaparición de personas. Angélica, y no puede el Estado hacerse a un lado, es su tarea. No, bueno, a ver, la desaparición forzada es perpetrada por agentes del Estado o por aquiescencia de agentes del Estado, o sea, no hay de otra. Entonces, lo que están haciendo con esto es ahí diluir respecto de si hay personas no localizadas, entonces no están inscritos en lo que es la categoría de desaparición de personas o desaparición forzada, que es el delito más grave. A ver,
Yo creo que necesitamos seguir insistiendo en que el Estado es irresponsable. El Estado le da la vuelta a asumir. La presidenta puede decir, bueno, todas estas desapariciones no son mías, no, pero muchas sí son de ella. En este año y medio que tiene, ha habido desapariciones porque no ha parado de perpetrarse el delito. Entonces, y es de época de Calderón, sí, la época de Calderón, pero sigue todos estos años, ya con una ley, sigue desapareciendo personas, pero además, yo hace rato hablaba del concurso de delitos, aguas. Vean ustedes los datos que traen sobre todo las organizaciones. ¿Dónde está creciendo más la desaparición forzada? En mujeres, niñas y niños. Son las tres cifras en donde está creciendo. ¿Qué quiere decir? Pues que está detrás la trata de personas. No solamente la muerte violenta de mujeres que pueden ser ocultadas y entonces tienes el feminicidio. No, está la trata de personas con fines de explotación sexual, de servidumbre, lo que ustedes quieran. Pero necesitamos entender que México tiene un grave problema de violaciones graves a los derechos humanos en donde no nos alcanzan los dedos de la mano para hablar de todos estos delitos que están confirmados como graves violaciones a los derechos humanos. El Estado tiene la responsabilidad y debe asumirla sin prejuicios si quiere realmente resolver el problema, porque no lo están resolviendo, lo están maquillando. Y entonces resulta que la presidenta se llena la boca de decirnos cosas que la verdad no corresponden a lo que están exigiendo las organizaciones que tienen claramente el diagnóstico de lo que está pasando en el país y lo que ha venido pasando. Ya es el momento de que ella asuma su responsabilidad como la titular de la administración pública, como jefa de Estado, y entonces tome sin prejuicios la responsabilidad institucional de aplicar la ley. No le pedimos otra cosa, la aplicación de la ley irrestrictamente. Y una cosa que no debo dejar de observar, y con eso termino, queridas, algo que decía ahorita Marta, los recursos. Si hacemos un análisis de los presupuestos de los últimos años, sobre todo particularmente del sexenio de López Obrador y lo que va de Sheinbaum, los recursos para este tipo de tareas han venido bajando. Están recortándose, se ha dejado de capacitar, de profesionalizar a los ministerios públicos. Por eso el sistema de búsqueda no funciona, porque tampoco las instituciones, los que están en la Secretaría de Gobernación, están funcionando. ¿A quién le dejan esta tarea? A las madres. Son las que encuentran, son las que buscan y son las que sacan. El Rancho Izaguirre, ¿cómo se dio a conocer? Por madres que estaban investigando, no por investigación de la autoridad no quiere investigar, porque hay responsabilidad. Los agentes del Estado, a nivel municipal y a nivel estatal y a nivel federal, de que ese rancho funcionara allí. Entonces, estamos hablando de una configuración de delitos en donde el Estado tiene responsabilidad, no por fallas en la investigación, sino porque está metido en el problema. Esa es la categoría de la definición de la desaparición forzada. No se nos olvide. Entonces, pues hay que decir con toda claridad, el Estado no solamente es omiso e irresponsable, el Estado está cubriéndose a sí mismo de este tipo de delitos que sabe que tienen que resolverse a partir de que los conciban como lo que son y toquen a quien toquen. Ese es el asunto principal, toquen a quien toquen. México necesita justicia ya y saber dónde están, qué pasó con ellos. Y, por supuesto, yo estoy a favor del clamor. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Vivas se las llevaron, queridas, y vivas las queremos, porque están creciendo, sobre todo, en las franjas de chicas jóvenes cada vez más pequeñas. Así es, y sale más caro. Yo digo, sale más caro tratar de tapar el sol con un dedo y no reconocer lo que tienes enfrente y empezar a trabajar sobre precisamente las raíces que están generando, porque si no, lo otro no va a dar resultados como no ha dado. Y yo, ahora que te escuchaba, Ángel, y que las escuchaba a las tres, pues ¿dónde quedaron todos estos, o los centros, uno o dos centros de identificación forense, que fueron, ¿no? Apoyados precisamente, incluso con recursos internacionales, y terminaron en la nada? O sea, y desmantelados. Entonces, ¿para qué gastas en algo que después lo vas a tirar a la basura?
y además, insistimos, estamos hablando de vidas humanas, tanto de mujeres como de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes, que son lo que tendrías que colocar en el primerísimo lugar como obligación de tu actuar desde el Estado. Angélica de la Peña, Imelda Marrufo, Marta Tagle, gracias por estar como cada lunes aquí en Mesa Política. Sus análisis siempre son acertados, inteligentes y además enriquecen al debate que estos temas no colocan en general en los medios de comunicación. Así que gracias por estar y gracias a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Bueno, pues recordar que la producción estuvo a cargo de Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Yo soy Lucía Lagunes Huerta. Nos escuchamos como cada lunes en punto de las 10 de la mañana en Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad, y recordarle también que todos los jueves a las 11 de la mañana a través de la frecuencia del 97.3 de FM en Nesa Radio podrá escuchar la retransmisión. Y gracias como siempre a Radio Monarca 106.7 de FM, ubicada esta radio en el municipio de Contepec del estado de Michoacán, por sumarse a esta mesa, y también a Radio Joco 106.9 de FM, esta radio ubicada en el municipio de Jocotitlán, Estado de México. Gracias por estar sumándose también a amplificar las voces de quienes participan aquí. Nos escuchamos el próximo lunes, nos vemos el próximo lunes. Gracias y que tenga excelente semana. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.